Mesa y de escucharlos a Luna Miguel, que es una todoterreno, hay que decirlo. Acaba de publicar Ternura y Derrota, que es una especie de monólogo dramático que además ha interpretado. Luna empezó como poeta, tiene un montón de libros de poesía, es estupenda. El último libro, Poesía masculina, vale muchísimo la pena, pero también ha hecho ensayos como Leer mata o Caliente, novelas como El funeral de Lolita, y además es editora, por si hace falta, además de guapísima, jovencísima, quiero decir, bueno, tiene una inteligencia y una sensibilidad, creo que increíblemente grandes, y además es tan extremadamente precoz. Queremos oírte mucho. Tenemos también a Ernesto Castro por aquí, que yo creo que es también pura... es guapo. También es bastante guapo. Pero no tanto como tú, Luna. Hay que decirlo. No tanto como Luna. Pero también está muy bien. Llamamos a la gente por la belleza. Aquí nos importa mucho el físico, si es verdad. Bueno, Ernesto es filósofo y escritor. Y yo creo que tiene una lucidez y una hondura. Y lo mejor, una claridad poco habituales en la pedantería a veces que se lleva ahora, ¿no? Entre mucha gente que tiene pues, esa inteligencia de ese nivel, ¿no? Contra la posmodernidad ya me parece que es una declaración de intenciones bastante interesante, sobre todo para los boomers como yo, ¿no? Ha hablado de libertad precisamente, ¿no? De este tema que hoy nos ocupa en Perictione o de la libertad. Y también ha escrito algunos de sus títulos también importantes, son Jantipa o Del morir. Muchas ganas de saber también qué dices, Ernesto. Y tenemos aquí a Fernanda García Lao, y me gusta decir que ha venido de Argentina para participar en este festival. Es escritora. Para huir, ¿no? Para huir de Milei, pero claro, no, esto no cuela porque Milei se ha venido a España, entonces tampoco se lo va a creer nadie, ¿no? Es escritora, es poeta, dramaturga también. Yo creo que es una estupenda escritora que tiene toda la calidad maravillosa de la retórica argentina, pero va al grano, además. Quiero decir, tiene una precisión de bisturí. Tiene toda la poesía, pero además es una grandísima narradora. Algunos de sus últimos libros, sobre todo los que podéis encontrar en España con la editorial Candaya, son Nación Vacuna, Sulfuro, novelas, y el último, Teoría del tacto, que es un libro de relatos que presenté yo en Valencia y le hice encantada. Bueno, los tres escriben libros que nos parecen incorrectos y absolutamente apropiados no solo para este festival, sino para la vida en general. Vamos con el tema, con la libertad, ¿vale? Es verdad que no llegamos aquí a hablar de amenazas como la de Salman Rushdie, ¿no? Que ha perdido un ojo. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que en esta última feria del libro de Madrid, algunos escritores han estado firmando con escoltas, con seguridad. Sí, o sea, esto está pasando ahora, ¿no? Es decir, hay algún cambio, ¿no? Alguna amenaza de las externas, que no creo que sea el tema más interesante seguramente en esta mesa, porque yo creo que interesa más el tema de la autocensura, pero sí que me gustaría un poco señalar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que hay cierta amenaza, ¿no? También física, ¿no? Que algo que era impensable hasta hace poco tiempo, por lo menos en estos lares, ¿no? Ejemplos de ese tipo de inseguridad física por escribir, pues tenemos muchos, desgraciadamente. Bueno, quiero abrir una primera ronda preguntándoos qué cosa, de verdad, os ha quitado alguna vez la libertad a la hora de escribir. Si podéis ser sinceros, ¿no? ¿Qué habéis dicho? Uy, esto no sé si lo puedo poner. O no sé cómo ponerlo, porque no me atrevo, ¿no? No podemos ser sinceros. La sinceridad, claro. ¿Podemos mentir o...? Bueno, abro yo porque Venga. hay una timidez. A ver, yo creo que
Los primeros textos que yo empecé a escribir estaban supuestamente tan alejados de mi biografía o de mi vida o de mi familia. Yo pensé que estaba inventando y entonces me permití ser muy cruel. Y sin embargo mi madre tuvo otra opinión, ¿no? Como que ella reconocía algunas cosas, incluso muchas de las que yo pretendía haber imaginado, se parecían a algunas secuencias de su vida que yo desconocía incluso. Y de algún modo yo creo que la escritura sabe más que yo. Y me ponía en evidencia incluso con los mejores disfraces, ¿no? Pero sí que es verdad que yo empecé a leer también libros incorrectos muy chica, muy joven, y bastaba que mi madre me dijera: ese sector no lo leas, para que fuera a buscar esos libros. Entonces aparecí en textos bastante complejos y sentí que me daban el permiso, ¿no? Como que esos textos me habilitaban. No sé, leer Artaud a los 13 me hacía pensar o me hacía suponer que se podía decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la primera es la autohabilitación, ¿no? Y para eso se requiere de una biblioteca, porque si no pareciera que estás hablando domésticamente del mundo, que también es verdad, pero también estás dialogando con lo que ya se escribió, ¿no? Y tenés que estar a la altura de lo que ya se escribió, que es imposible, por otro lado, pero no estás inaugurando una conversación, ¿no? Entonces yo creo que, claro, una vez que has publicado, pareciera que hay menos libertad, Sí. Porque el primer libro nadie lo espera, nadie sabe quién sos, no se sabe cuánto tiempo has tardado en escribir y en revelar, ¿no? algunos secretos, y con qué disfraces, ¿no? También. Y llegar a decir yo, y que ese yo se parezca un poco a vos, es todo un proceso de mucho tiempo. Me da la sensación de que llegar a ser Duras, ¿no? Marguerite Duras, no, le llevó a ella también muchos años, ¿no? Como destrabar todas las máscaras. Y esas máscaras son formas de pudor o son formas de resguardar. Yo creo que si sé que voy a lastimar a alguien muy concreto, no lo hago. Puedo encontrar otros modos de decir lo que quiero. Y también aprendí que si voy a lastimar, primero estoy yo. Entonces yo me ofrezco a mí misma para lastimarme. Y creo que la herida te habilita. Eso. Para hablar del dolor. Muy, muy interesante. ¿Y para aquí? En teoría política se suele distinguir entre la libertad negativa y la positiva, entre la libertad frente a otros y la libertad para hacer determinadas cosas. La libertad negativa es la licencia para hacer determinadas cosas, pero uno puede tener libertad para hacer cosas y no tener la facultad para hacerla efectivamente. Entonces, la mayor parte de las amenazas a la libertad de expresión suelen ser amenazas a los aspectos negativos o externos de esta libertad, que publiques algo y que alguien reaccione a ello. La violencia también es una forma de expresión, hemos de reconocerlo como tal, aunque no sea la más legítima, y es una forma de expresión que tiende a una lógica incremental donde cada acto de violencia reclama una respuesta cuantitativamente mayor. Es la lógica de la escalada propia de ese registro expresivo llamado el ejercicio de la violencia. Entonces, efectivamente, lo que más coarta la libertad de un creador es aquello que puede hacer efectivamente, es decir, aquello que tiene las herramientas y las capacidades para hacer. Y en mi caso, lo que más me ha coartado es mi propia ignorancia o el no saber lo que estaba haciendo realmente. Y por ahí iría lo fundamental. Vale. Interesante, ¿no? Ojalá muchos pensaran un poco así, ¿no? Luna. Yo no lo sé. Supongo que cada época y cada momento y cada libro y cada frase
tiene su propia posible autocensura o su propia precensura o postcensura o como queramos llamarlo, ¿no? Pero no podría seleccionar un motivo específico porque podrían ser todos los motivos. Todo podría censurarme y nada podría censurarme, ¿no? Mi desconocimiento podría ser una forma de censura, como dice Ernesto, o mi herida familiar podría ser una forma de censura. Mi cobardía, tal vez, o mis ganas de estar tranquila, podría ser una forma de censura. Entonces no lo sé, no sé qué es lo que me para cuando decido no escribir algo. Y no sé si el hecho de pararme es bueno o malo, porque a veces también creo que es bueno. A veces no ser cruel con ciertos temas creo que me ha dado más libertad también, ¿no? El parar un insulto. Curiosamente son pensamientos violentos, ¿no? los que suelo parar. Y el parar la violencia me suele dar otras maneras más, no sé si lúcidas o divertidas de hacer una crítica, de ejercer otro tipo de violencia a través a lo mejor del humor o incluso de un falso cariño. Y entonces yo sí que creo que a mí me gusta autocensurarme porque eso me obliga a buscar otras maneras de decir algo que a lo mejor habría dicho de una manera muy obvia. Más metafóricas, más literarias, sí. Por tanto, ¿no? Sí, pero también esa es la trampa, ¿no? A veces cuando uno se pasa de metafórico se da cuenta de que... Yo lo pienso con mis primeros poemas, ¿no? Mis primeros poemas están dedicados al profesor de 50 años de literatura de mi instituto que me gustaba. Evidentemente eso no se entiende. Y cualquiera que lea mis poemas de mis 13 años pensará que estaban dedicados a un chico de mi clase, ¿no? Cuando en realidad era una cosa un poco más perversa. Me estaba autocensurando, pero también me estaba salvando. Protegiéndote, por lo menos, ¿no? Bueno, vivimos una tendencia, yo creo que más fuerte que nunca, del lector a identificarse con el personaje. Y a identificar, de paso ya en esa locura de identificación, a identificar al autor con esos valores que tiene el personaje. Con lo cual, bueno, yo cuento a veces una anécdota, pero es que me parece muy significativa, ¿no? De un libro de Tocornal en que uno de sus personajes mata a un perro. Entonces, una de las críticas en Goodreads de una lectora era: el libro me ha encantado, le pondría 5 estrellas, pero es que el protagonista mata un perro. Y por ahí sí que no paso, decía. Y entonces le había puesto 2 estrellas, le había cascado porque por ahí no pasaba, ¿no? Entonces estamos viviendo pues un poco... que no lea Cumbres Borrascosas. Claro, no se puede leer la mayor parte de... Os pregunto, ¿es más difícil, crees que hoy con toda esta libertad que tenemos comparado con otras épocas, es más difícil escribir un personaje incómodo? Que ¿somos más incomprendidos? Es más fácil detectar a la gente tonta, ¿no? O sea, a través a la gente tonta que lee. Al lector tonto, bueno, y al escritor tonto también es muy fácil identificarle, me parece. Pero es más fácil detectar la incomprensión, o sea, como muchas veces quien se llama lector no está entendiendo lo que está leyendo. Claro, pero igual vende mucho, igual triunfa, igual sale. Esto es muy tentador, ¿no? Querer ser bien pensante, querer ir con los valores que, como he dicho antes, ¿no? Que además son los que coinciden con los nuestros normalmente. Bueno, he cortado, ¿no? a Fernanda, que quería... No, yo ya me olvidé lo que iba a decir. Perdona. O lo he sustituido por otra cosa. No, pensaba que en realidad, bueno, esa literalidad que nos acompaña, yo no sé si es libertad, es literalidad, digamos. Sí. También me quedé pensando que estos amenazados en la Feria del Libro, no sé si es tanto por su obra como por sus dichos por fuera de su obra, también. o como por sostener libremente un pensamiento o una ideología que no coincide con la de los que van a amenazar, ¿no? Sí. Pero yo no sé cuánta gente realmente tiene una respuesta crítica a una lectura. Me parece que ni siquiera han leído, ni se molestan, ni pasa por ahí, ¿no? Hay algo como de esta facilidad
para situarse en un determinado polo de pensamiento que anula al resto, que se simplifica absolutamente como la conversación. Me gustó lo que decía Luna también como de reprimir la violencia, ¿no? La propia. Yo creo que escribimos un poco abriendo y cerrando, obturando ese canal violento, porque igual escribir y decir yo puede ser violento, pero hay que ver con qué herramientas simbólicas lo haces, ¿no? Lo de la identificación es algo antiguo, es muy siglo XIX tal vez, y yo creo que sí que hay mucha ingenuidad de parte de los lectores. Yo no sé, tal vez ingenuidad, por no decir tontería, que ya lo dijo Luna, que a veces se tocan, ¿no? Esos conceptos, pero me da la sensación de que sin violencia tampoco se puede avanzar, ¿no? Hay algo de lo revulsivo, de lo revolucionario, de ir contracorriente. El temor que yo tengo más bien es ir a favor de lo que se espera que una escriba, o escribir para las lectoras o los lectores, para determinados lectoras y lectores, para un círculo, para 4, ¿no? Digamos, ya ser lectora hoy es una anomalía en este mundo, ¿no? Como quedarse a solas con un libro, construir un silencio alrededor, es casi imposible. Llamar la atención desde una mesa con tu libro también. Y yo creo que el proyecto es más personal y a veces más oscuro, porque vos estás construyendo algo sin pensar en cómo va a ser leído. Cuando estás tan consciente de la lectura que eso va a suponer, para mí es un error, ¿no? Yo prefiero como pensar por fuera de eso. El lector o la lectora, luego además, si no se identifica, va a leer cosas que no estaban previstas, ¿no? Y si no escribís solamente con la razón, está bueno como contagiar una lectura por fuera de la razón que prima en el momento, ¿no? Algo de una oscuridad que se revela y de pronto, ¿no? Como rompe el hielo y clava. Para mí es lindo, pero es un acto muy íntimo. Los Goodreads y todas estas cosas, para mí esto de andar como opinando y poniendo estrellitas a todo, a lo que comemos, a lo que leemos, a lo que sentimos, es ridículo y es como achicar el pensamiento, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que vivimos una época en la que los lectores se identifican en exceso con sus lecturas, y diría más, esa época se remonta como poco a 1605. Sí. Con la publicación del Quijote tenemos el mito por excelencia del lector que se identifica hasta tal punto con lo que lee que quiere emularlo. Digamos que la narrativa moderna occidental comienza con la ironía respecto a los propios lectores, llamando a los lectores tontos, diciéndoles que deberían dejar de leer esas cosas. Lo decía Montesquieu: todos los libros españoles son malos, salvo el Quijote, que es la condena de todos los demás. Y claro, la identidad o la identificación entre el lector y la obra es muy complicada. Cuando se habla muchas veces de la separación entre el autor y la obra, yo creo que deberíamos plantear más bien la separación entre el lector y la obra, porque eso es lo que se está produciendo. El ejercicio estético es la actualización del texto a través del ejercicio de la lectura, y ahí cada lectura significa algo distinto para distintos públicos. Pero esta identificación es inevitable porque en eso consiste en buena medida el placer estético. Es un tema que han tratado muchos filósofos, porque lo que detestamos en la vida cotidiana nos atrae en un nivel estético, porque desde los griegos en adelante todas y cada una de las culturas han criado a sus juventudes y a sus mayores y a sus viejos en una suerte de pedagogía negativa
donde en vez de mostrar modelos de virtud, lo que se expone en el teatro es aquello que no debe hacerse. Quizá porque es más fácil mostrar los ejemplos de vicio que los de virtud, pero en la tragedia griega lo que se hace es un escarnio de las clases aristocráticas y se muestra, fijaos, los reyes o los príncipes o los nobles lo que hacían, ¿no? Se acostaban con sus madres, mataban a sus padres, luego se arrancaban los ojos. Pero claro, el mecanismo de la ironía o de la crítica puede llevar en ocasiones a crear arquetipos que luego sean seguidos ejemplarmente. Cuando se ha querido hacer una condena estético-política de determinados fenómenos, lo que se ha buscado es la damnatio memoriae, la destrucción de la memoria, el silencio. La mejor de las críticas es el silencio. Es muy conocido el caso del pirómano que quemó el templo de Artemisia en Éfeso pensando que pasaría a la historia al ser el destructor de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y a ese señor se le hizo una damnatio memoriae, pero tan mal hecha que nos seguimos acordando de su nombre. Yo ahora mismo no me acuerdo de él, pero O sea, Eróstrato, me ha venido ahora, Eróstrato. Afortunadamente seguimos acordándonos de ese señor. Entonces, claro, si no es a través de la identificación parcial del lector con lo que tiene delante, o del espectador, no se produce la catarsis, la famosa catarsis que permite pasar de la estética a la ética, ante el placer voyeurístico al compromiso más o menos ético-político, a través de la compasión y el temor, que dijo Aristóteles en la poética. Entonces, claro, obviamente, peor que lo políticamente correcto es lo estéticamente correcto. Y continuamente nos estamos autocensurando porque pensamos que esta frase o este párrafo no es estéticamente bello. En el ejercicio del escribir, escribar y reescribir, y por lo tanto, de alguna forma, censurar aquello que consideramos ilegítimo, ilícito, cliché. Pero claro, hay una corrección estética global que más bien es el aprecio continuo por el cliché, por el kitsch y por lo establecido. Gracias a Luna me enteré que la fotografía más compartida sobre el genocidio en Gaza no es ninguna foto estéticamente dura o explícita, sino una imagen producida por inteligencia artificial con el lema All eyes on Rafah, mi inglés no es demasiado bueno, todos los ojos en Rafah, y lo que representa, creado por inteligencia artificial, es un montón de como sepulcros creando esta frase. La imagen es una imagen kitsch y cliché, pero que sin embargo satisface al que lo comparte tanto desde un punto de vista estético como ético, porque es una causa ético-política que todo el mundo puede suscribir y al mismo tiempo con una imagen que todo el mundo puede contemplar sin sentirse verdaderamente violentada por ella a actuar. Digamos, una forma de compromiso que no te compromete con nada. Es un compromiso en el peor sentido de la palabra. Superficial, o sea, abajo la superficialidad, ¿no? Mucho más peligrosa. Y por eso estamos Tal a favor vez de la que violencia, claro. cosas. Por eso estamos a favor de la violencia gramatical, de la violencia estética, de las obras que te remueven y que te llevan a la acción la que sea, la de emular esa obra por otros medios, pero las obras que nos interesan obviamente no son las que nos complacen o nos ofrecen una imagen especular complaciente en nosotros mismos. Claro, lo que has dicho, ¿no? Respecto a la identificación es verdad, desde 1605, ¿no? Pero también es verdad que supe el otro día de una noticia que me dejó bastante ojiplática, y es que Ariana Harwick, una escritora tremendísimamente incorrecta, muy arriesgada, argentina, en su juicio por la custodia de su hijo, el abogado de su ex presentó como prueba algunos pasajes de su libro, en Francia, ojo. O sea que esto a mí sí que me parece, que decir, lo de Madame Bovary y Flaubert, pues claro, ya nos parece así, nos reímos un poco condescendientemente, pero realmente parece que la ficción está interviniendo de alguna manera. Es muy buena noticia para nosotros que somos escritores, pero también es tremendamente preocupante, ¿no? ¿Qué os parece? Que realmente la literatura tiene que coger este lazo que se le está... Quiero decir, la literatura debe participar en el debate social. Estoy pensando en libros que han pegado pelotazos, ¿no? Patria, por fin nos explican de verdad cómo ha sido el terrorismo, por fin. Tiene que venir un libro, ¿no? Para que entendamos esto. Es curioso, pero yo creo que parte del éxito es porque
lo ha explicado a gran escala, ¿no? Lo pongo todas las comillas del mundo, o lo trans ahora, ¿no? O sea, parece que hasta que no ha habido libros de personas trans que nos han explicado, y esto pues tiene cierta... o el feminismo, ¿no? Es todo muy loable, pero realmente ese es el cometido de lo literario, marcar el debate social, ¿o qué? A mí me gustó mucho el libro de Maggie Nelson, el de Sobre la libertad, que tenía 4 partes, a ver si lo recuerdo bien. Había una parte dedicada a las artes, había una parte dedicada al cambio climático, había una parte dedicada a las drogas y luego había otra parte que también he olvidado como el nombre del pirómano. Y me pareció muy interesante el enfoque, porque, sobre todo el capítulo dedicado a las drogas, porque en el fondo todo lo que nos empodera también nos vuelve dependientes. Entonces, todo lo que aparentemente nos libera también nos esclaviza. Entonces, eres más libre aparentemente porque tienes una conexión a internet y puedes comunicarte con potencialmente todos los seres humanos en el planeta Tierra, pero eso también te ata o te vincula a nuevas formas específicas de comunicación, ¿no? Entonces, el asunto de que todo funciona así, ¿no? Es decir, que nada es positivo ni negativo, yo creo que es lo fundamental, más allá de pues, en fin, las confusiones continuas que hay acerca de los límites entre la ficción y la realidad, que son inevitables, volvemos a lo mismo, porque toda ficción que genera verosimilitud juega ahí en el límite entre lo posible y lo imposible. Bueno, de manera célebre, Aristóteles dijo que la poesía era más filosófica que la historia, porque en la historia pasan muchas cosas totalmente increíbles. Y cuántas veces se ha dicho esto de que si contáramos una historia, una anécdota cotidiana en un libro, nos dirían que es totalmente imposible o inverosímil. Claro, en la historia pasan cosas que no se deben a la necesidad de los caracteres, a la estructura de la trama y de cómo quieres estructurar los personajes. Obviamente también hay una coerción estética a escribir obras cerradas con un sentido global que ofrecen una imagen o una moraleja última. Bueno, esto no responde a lo que has preguntado ahora, bueno, pero es lo que a mí se me ha ocurrido. Yo estoy adicto a esa droga, ¿no? De Aristóteles. Estoy adicto, buenísimo, no soy, sino estoy. No, yo creo que la tematología es un peligro, ¿no? Y venir a clarificar, a abrir los ojos, vengo a decir la verdad. Por suerte he llegado yo a... Bueno, la verdad que es peligrosísimo. Me parece que la literatura tiene otras funciones desconocidas. Y que leyendo igual los textos del siglo XX uno entiende el siglo XX sin que hayan sido miméticos. Hay textos que me parece que en su pretensión simbólica igual logran como crear unos universos que no estaban previstos y que muchas veces se adelantan a lo que va a venir. Y si no, vas atrás, vas corriendo atrás de un asunto que pareciera que se puso de moda o que está en el candelero. Y eso es servilismo total, ¿no? Yo creo que la literatura que a mí al menos me interesa siempre ilumina algunas zonas que no están siendo comunicadas, no las que están en boca de todos. Para eso está el ensayo, creo. Y está bien que la ficción también ensaya teorías, pero con el permiso de adelantarse o de no coincidir exactamente en el tiempo. Como el proyecto literario tiene su propio pasado y su futuro y está un poco corrido, ¿no?, de los márgenes. A mí me interesa eso. Si no empiezan a aparecerse todos los libros, pareciera que todos estuvieran escribiendo lo mismo, ¿no? Y de pronto hay algo de la sintaxis también que irrumpe y quiebra como esto monocorde, el discurso repetido, porque además esto, bueno, es de naturaleza viral, todos decimos lo mismo, lees una frase y la escuchas en muchas personas que no se conocen y que no saben tampoco qué significa lo que están diciendo, ¿no? Es la opinología, que es como muy arriesgado, y yo no sé si con la literatura se puede construir a partir de esos titulares, que además están, digo, ¿qué es la realidad, no? Digo, yo qué sé, ¿cuál? ¿Qué realidad? ¿Cuál?
¿no? La realidad de mi cuerpo es otra, ¿no? Y la realidad más en lo micro. Yo creo que acierta de una manera impensada cuando no vas atrás del asunto, porque es el asunto el que te come, ¿no? Hay algo como cuando uno ve las películas de ciencia ficción de los años 60 y lo que más ves son los años 60, ¿no? En esa representación del futuro, de lo distópico o de lo estético. Y estás todo el tiempo viendo los años 60 ahí. Yo creo que no podemos huir de nuestro tiempo y entonces remarcarlo, hacer un subrayado, lo único que hace es simplificarlo, ¿no? Igual se hace por dinero también, ¿no? Igual tiene una explicación mucho más... Yo no sé si aquí es tanto culpa de quien escribe, que supongo que también nos dejamos llevar por cosas, ¿no? Igual que nos autocensuramos, también nos dejamos llevar por modas y por necesidades. Sí. Pero, jope, yo aquí en todo caso voy a no, autocensurarme, no, pero autoculparme en cierto modo y a toda mi estirpe de periodistas. O sea, yo estoy formada en periodismo, aunque trabajo en el sector editorial, es decir, los dos enemigos del tema del que estamos hablando ahora, es decir, dos industrias, la del periodismo cultural y la de la edición, en donde quemamos los temas con toda la rapidez del mundo y si ahora es lo trans, publicamos 30 libros de lo trans, y si ahora es el cambio climático, pues 200 millones, pedimos 200 millones de ficciones climáticas a nuestras autoras, mujeres menores de 35 años y guapas si puede ser, y si tienen 30.000 seguidores en Instagram mejor. Entonces, no sé si es tanto ahí, no sé si es solo la responsabilidad desde este lado del papel como lo que pasa después de que todo eso haya sido escrito, ¿no? Y sí, ahora mismo la industria editorial y sobre todo, y que es lo que más detesto yo en el mundo, el periodismo cultural, y que he sido periodista en una revista de tendencias durante muchos años y he pecado con lo que no está escrito a este respecto, pues soy consciente de cómo se queman los temas y cómo los libros que publicamos y los temas de los que hablamos son de usar y tirar. Porque así lo exige la vida, la rapidez de la vida. Y porque así parece que... Y así es como nos ganamos el pan, haciendo cosas y después tirándolas a la basura a los 5 minutos. Si no, ¿por qué las mesas de novedades cambian cada día? ¿Por qué las grandes editoriales, por qué los libros de Planeta salen siempre los servicios de novedades los miércoles y los de Penguin Random House los jueves? Para ir pisándose las mesas de novedades, ¿no? Y si publicas en cualquier otra editorial te jodes porque si la distribuidora los lleva el viernes, por lo mismo el lunes ya te los han quitado otra vez, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo escribir sabiendo que va a pasar esto? Pues escribe y ya, no pienses en que va a pasar esto, deja de pensar en la industria editorial, deja de pensar en quién te va a entrevistar, intenta escribir lo que te apetezca pensando un poco en lo que tú quieres escribir, no en lo que tu editora te está pidiendo para redes sociales. Yo creo en cualquier caso que no deja de ser un misterio los pelotazos literarios, aun con todo. Pero es verdad, ¿no?, que queremos seguir escribiendo. Entonces ahí me parece muy interesante decir, vale, es que para poder seguir escribiendo tal vez hay que estar un poco en consonancia también con algo que hemos creado entre todos, ¿no? Y esta dictadura del tema pues viene un poco bien impuesta, ¿no? Hablando un poco de los lectores, ¿no?, como escritores, ¿cómo creéis que afectan? Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a escribir sin tener la opinión de los lectores presente, ¿no? Ha habido un cambio en estos últimos tiempos y ahora tenemos, aparte de Goodreads, pues en Instagram, pues un montón de plataformas de redes sociales donde vemos casi en directo el impacto que están teniendo nuestros libros y tenemos feedback directo de los lectores. ¿Esto en qué medida condiciona la escritura futura, ¿no? Quiero decir, yo hay veces que me pueden decir, ay, me ha encantado este libro mucho más que el otro, y digo, pues para mí no, pero de alguna manera si hubiera muchas voces que te dijeran eso, pues al final sí que es verdad que hay una cierta presión, ¿no?, de tener al lector. Al final escribimos para comunicar, por más que digamos libertad total, sí, pero no deja de ser un acto básico de comunicación. Yo escribo para que me lea alguien que está ahí fuera, ¿no? ¿Qué os parece el contacto con los lectores a nivel libertad?
Yo creo que, claro, es raro porque nosotros también somos lectores, ¿no? O sea, yo soy lectora. Y no suelo ir a decirle, che, me gustó esta parte, ¿por qué no borraste aquella? Claro. Me No. pasó una cosa genial igual de encontrar un libro mío usado. Yo me había quedado sin ejemplares y vi que se vendía uno y dije, bueno, estaba muy marcado, advertían, entonces era muy barato. Y obviamente me lo compré porque era como, bueno, ahora yo te voy a leer lo que leyó quien me leyó. Era como una especie de locura. Y compré el libro y nunca me había pasado de ver a una lectora tan participativa que de hecho no solamente subrayaba, sino que tachaba y decía, esto no. Y yo leí simplemente mi libro a partir de sus subrayados. Y leí otro libro, no el mío. Aquello era tremendo. Y yo dije, wow, como había eliminado todo lo que yo consideraba que era humor negro y había quedado solo lo negro. Era terrible. Y dije, ay, qué horror. Pero en todo caso fue como intrusar a mi lectora y me pareció hermoso eso de conocer su intimidad, ¿no? Yo me acuerdo de leer, por ejemplo, la primera vez que leí a Pizarnik fue en un libro de mi madre, todo subrayado. Entonces, en verdad, lo que yo leí fueron los subrayados de mi madre sobre ella. Y no sé cuánto leí por mí misma, sino que yo iba analizando y pensaba, ¿por qué subraya acá? Solo la parte de la muerte, ¿no? Y heredar un ejemplar o perder los propios, ¿no? Yo creo que la lectura, claro, es tan personal, tan personal. Por más que sea un acto colectivo, está bien, uno escribe en soledad, luego participa de cosas en las que se incluyen otras miradas, otras cabezas, discutiendo tu propio libro, porque el libro ya no es tuyo una vez que salió y eso es real, ¿no? Como, yo qué sé, no te volvés a leer. Yo olvido hasta los nombres de los personajes. Pero me parece que uno no escribe solamente para su tiempo. Yo estoy llegando tarde a un montón de lecturas y de autoras y de autores que han muerto. Entonces, leer para el presente nada más, o escribir para el presente, para mí es acotar el asunto. Y por otro lado, leemos a un montón de autoras y de autores, no sé, Lucía Berlin. No vendió nada y ahora es furor, o ya fue, ¿no? Ya pasó, pero bueno. Como que los tiempos no existen para mí. Hay algo como de escrituras absolutamente modernas, de gente muerta y jóvenes conservadores produciendo ahora. Y decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Como regresando como a algunos principios que ya habíamos dado muertos. Yo creo que hay que contemplar igual el propio fracaso. A mí me gusta pensar que escribís fracasando y no para citar a Beckett mal, ¿no? Pero sí que yo creo que el éxito es una condena y escribir para eso es una pérdida de tiempo porque efectivamente no sabes qué va a pasar y puedes tener 40.000 copias de algo que vendió que van al tacho. Entonces, si el destino es el tacho de basura, de alguna manera hay como una liberación. Escribir para morir, ¿no? Esta cosa de estoy escribiendo algo que está muriendo ahora mismo. Y para mí hay algo, bueno, tal vez yo no soy creyente, pero sí soy creyente de la escritura, ¿no? Ahí sí. Es como, yo no sé si vos... El alma tal vez no, pero los libros que no vos sobrevivirán, escribís, ¿no? Sí, aunque es uno, porque esto es algo, es una comunicación íntima. ¿Viste? Los miles y millones de lectores, ¿quiénes son? No lo sé. A mí me parece que es medio incomunicable también lo que un libro te ha provocado. Y sin embargo ahí puede haber un antes y un después. Si el libro llega en un momento en el que no habías contemplado algo de vos o te revela algo que no sabías. No
No sé, igual La cuál era la posteridad. pregunta. No lo sé, pero me encanta que haya salido aquí la posteridad, porque creo que con todo Es que este ya estamos muertos. lío prácticamente, actual hay ¿no? que pensar un poquito en la posteridad, ¿no? Venía con un ánimo bajo. No, yo tenía un profesor, por ejemplo, de teatro, que tenía una improvisación que estaba buenísima y era: nadie de los que está acá está vivo, actúa. Y entonces todo se volvía como extraño, porque incluso el agua era como, ¿puedo tocar? ¿Puedo beber? ¿Cuáles son mis deseos? ¿No? Bueno, no sé si vas a decir algo, Ernesto. Yo, Sí. muy breve, yo por lo menos, no sé si comparten mis contertulias esta tesis, yo al menos no soy un escritor profesional. Que mi profesión no es ser escritor, sino profesor. O sea, yo la profesión que profeso y que me da profusamente es la de ser profesor. Y es una relación con el público bastante curiosa, porque no es el público el que te pone una nota a ti, sino que eres tú el que le tienes que poner una nota al público. Y una de las obligaciones del profesor es que el público que tomas en septiembre cambie severamente de opinión en junio. Y si no pasa tal cosa, vuelta a empezar. Tú tienes la sartén por el mango, así Claro. sí, ¿eh? Y en el debate clásico de si la literatura es comunicación o conocimiento, y yo creo que ambas cosas, que en muchas ocasiones conocemos las cosas en el acto de comunicarlas. Y en el acto de dar clase aprende uno lo que está enseñando. No hay mejor forma de aprender algo que enseñarlo. Lo que has aprendido es lo que eres capaz de enseñar. Y en mi caso, yo escribo para ver qué libro me sale escribiendo. En mi caso, mi contacto con los lectores ha sido siempre una forma de huida, porque aquellos libros por los que más me elogiaban o que más me reconocían y en los que más se volvían cliché y caricatura, han sido los temas o los estilos que yo he ido desechando. Aunque bueno, en el fondo se entiende que el acto genial por excelencia es fraguarse un estilo, caricaturizarse y volverse una parodia de sí mismo hasta tal punto que cualquiera abra un libro y diga: este es un Javier Marías, este es un Flaubert, este es un Proust, ¿no? Eso se considera como el pináculo de llegar a ser el que se es. Crear un cliché de uno mismo. Crear un cliché de uno mismo y mantenerse fiel a sí mismo, claro. Entonces yo, en mi caso, yo tengo mucho cariño a los libros que más han fracasado en el sentido comercial o cuantitativo del término. O sea, la diferencia fundamental entre los padres y los autores normalmente suele ser que los padres tienen mucho cariño al primogénito, que es con el que más tiempo han pasado, y los escritores tenemos más cariño al ultimogénito, al último libro que hemos escrito, porque es el que más próximo está al ejercicio del sacrificio y de la concentración, es el que más daño nos ha hecho, o mejor dicho, aquel cuyo daño tenemos más fresco. Y ya digo que en mi caso, pues los libros que más cariño tengo son o bien los que me están puteando ahora mismo porque no los puedo terminar, o bien los que me putearon en su momento porque pasaron de inadvertidos o fueron un fracaso en el sentido en que la industria lo entiende como tal. Quería también deciros que si alguien tiene alguna pregunta, que seguro que hay preguntas interesantes, yo tengo alguna más, pero si alguien quiere intervenir, estamos encantados de escucharos. Ahí lo dejo, ¿ves? Ya está. Sobre la libertad, ¿no? Y la escritura. A veces yo me pregunto, ¿no? Cuando un escritor o una escritora está como tejiendo lo que se llama su obra, su estilo, su voz y todo eso, si puede llegar un punto en el cual pierden la libertad de cambiar esa voz, o incluso de cambiar de ideas radicalmente, ¿no? Y entonces, en pos de, bueno, ya tengo mis lectores, o sea, como ya tengo mi nicho, ya tengo y tal, puede haber una autocensura que a lo mejor le esté pidiendo al autor o a la autora hacer algo radicalmente distinto y siempre esté ajustando, ¿no? Como, bueno, esto que me ha salido ahora, pero lo voy a ajustar un poco a mi estilo o a lo que la gente... un poco como tú decías, ¿no, Ernesto? Como de hacerse un cliché de sí mismo, un personaje de sí mismo y por, digamos, un poco escondido en plan de no voy a traicionar mis principios por decir, yo voy a seguir escribiendo de este modo y no sé, esa era la pregunta. ¿A mí?
¿Quién No. quiera? Que conteste Luna, ¿no? ¿Quieres? Es, Va, no sé. es que no sé muy bien, o sea, evidentemente yo creo que creo que lo que me gusta hacer es divertirme, o sea, en general, y cuando escribo ¿Crees? más, o sea, claro, entonces si yo no me divirtiera escribiendo, o bueno, también se sufre escribiendo, pero a veces me divierto sufriendo. Entonces, si a mí no me gustara escribir lo que estoy escribiendo, pues sí que me estaría traicionando. Y si lo que estoy escribiendo es radicalmente distinto a aquel poema que sé que le gustó a muchas chicas que lo llevan tatuado, yo tengo un verso que lo llevan tatuado a no sé cuántas mil personas que me mandan fotos, que es Sobrevivir cansa. ¿Tengo que escribir sobre sobrevivir cansa todo el rato? Pues, pues a lo mejor sí, porque en verdad sobrevivir cansa. O sea, y me interesa mucho el suicidio y tal, Cansancio. pero joder, pero lo mismo quiero formularlo de otras maneras, o quiero ponérselo en boca a un extraterrestre, o quiero escribir una obra de teatro en la que alguien se suicida, ¿no? Pero no tengo por qué hacer el mismo verso todo el rato para sentir que soy alguien porque 10 chicas en España se han tatuado un verso, ¿no? Para mí sería traicionero para conmigo misma pensar en ese objetivo, que es que posadolescentes se tatúen un verso, y no pensar en el objetivo vital que tengo, que es rellenar mi tiempo leyendo y escribiendo lo que me apetece. Que al final es eso, es que sobrevivir cansa tanto que uno tiene que escribir. Yo no quiero hacer una pregunta solo, que estoy leyendo, o el club de lectura al que pertenezco, estamos leyendo Fahrenheit 451, y me hubiera gustado, o pienso que al protagonista, Montan, creo que llamo, Sí. que me acuerdo mucho, y le estoy a mitad aún, pero le hubiera encantado estar aquí oyendo hablar de libros y de literatura. Sí. Igual lo quemamos, ¿eh? No descartemos ¡Qué nada. peligro! Claro, pero esto es interesante porque también es un libro sobre la memoria y sobre cómo, justo sobre este tema, Monique Wittig tiene una obra de teatro que es una relectura del Quijote, El viaje sin fin, en el que su familia le empieza a quemar libros, como le ocurría a Don Quijote, ¿no? Pero se dan cuenta de que no son libros que hayan escrito otros, sino que son manuscritos que ha escrito ella, ¿no? Entonces hablaban de qué pasa cuando en realidad la literatura, la cultura no se puede quemar porque está en nuestra memoria, ¿no? Y al final es lo que decía Ernesto al principio, ¿no? Que para mí la peor censura es el olvido, ¿no? Entonces ese libro está chulo porque, entre otras muchas cosas, porque propone no solo acumular los libros del momento y leer los libros de moda y tal, sino trabajarlos, releerlos, hacer memoria con ellos y hacer justicia con lo que, Hoy no- en con día lo que tal amamos. vez la peor censura, pero yo imagino un mundo en el que estemos tan saturados de que haya tantísima información, tantos recuerdos, tal vez se me ocurre que el olvido va a ser un lujo, ¿eh? Igual que Puede la ser. intimidad y que cantidad de cosas, ¿no? Que Puede ser. no lo sé, ahora mismo desde luego escribiendo no pensamos en que olviden nuestros textos. ¿Alguna cosa más? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Nos da tiempo a una Llevamos cuestión 48 más? minutos. ¿48? Lo pone ahí. Vale. Yo quiero decir una cosa antes de que se vayan. Vale, no hemos hablado un poco de cómo nos afecta también, bueno, sí que hemos hablado un poco, pero tal vez podemos hablar un poco, ¿no? En el tema de las editoriales hoy en día, cuánto están arriesgando, cómo afectan las ventas de nuestro libro anterior a la libertad creativa, un poco lo que decía Mauriz también iba por ahí, ¿no? Triunfas con un libro, qué fácil es decir, voy a repetirlo pero cambiando un poquito porque esto es lo que espera la gente de mí, lo que quieren. Y luego es verdad que siempre decimos, Woody Allen lleva haciendo la misma película y nos encanta, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso toda la vida, cambiando un poquito? ¿Cómo creéis que es ahora mismo el mundo editorial? ¿Cómo afecta, ¿no? a la escritura? ¿Arriesga más o menos? Luna, sobre todo, ¿no? Que está en los dos lados. Como autora puedo decir que ningún libro mío ha triunfado.
Entonces, por eso Bueno, puedo hacer lo que me dé la gana. chufado no sé cuánto, Claro, en qué baremos nos movemos, porque es verdad que se venden muchos menos Yo libros, no he vendido ¿no? nunca más de 5.000 ejemplares con ningún libro. Bueno, pero Es está decir, bien. No creo que, para los parámetros que solemos utilizar Mm. como triunfo, no creo que eso sea triunfo alguno. La gente se suele confundir entre seguidores en redes sociales y ventas. Y el hecho de que yo sea periodista y trabaje de cara al público y tenga un club de lectura y tenga seguidoras, ni siquiera lectoras, seguidoras, confunde mucho en ese sentido, ¿no? Y por eso, como sé que vemos algo que no existe muchas veces, cuando miramos sobre todo redes sociales, pues procuro, en mi trabajo como editora, procuro intentar también ser realista e intentar bajar las cosas un poco a la tierra e intentar que no nos dejemos llevar por la locura, eso, ¿no? De la rapidez y del triunfo en un segundo, ¿no? Lo hablamos antes en la comida, muchas amigas han vivido verdaderas locuras de éxito, ¿no? De vender decenas de miles de ejemplares de sus libros, y eso les ha llevado a no poder escribir durante muchos años. El hecho de vender muchos libros a veces o ahora mismo es sinónimo de no poder sentarte, pararte un puto momento quieta, porque tienes que irte a recoger no sé cuántos premios, tienes que irte a hacer promoción. entrevistas en Alemania, tienes que dar clase en no sé cuántos sitios a los que te invitan, porque piensas que ya que te han dado, ya que el mundo te está dando ese regalo, pues tú les tienes que devolver algo, ¿no? Tú ya les has dado tu libro, no les tienes que devolver nada. Bueno, pero también te pagan por toda esa promoción, Bueno, y se pero, vende más. claro. Es un ciclo en el que te ves un poco Pero a veces, que es muy difícil decir no, es muy reniego, difícil decir no, pero deberíamos decir más veces Sí, no, sí, porque sí. si no, al final no hacemos lo único que tenemos que hacer, que es escribir. Sí. Y lo comentábamos antes, el verdadero éxito literario es poder sentarte a escribir tu siguiente libro. Ese es el éxito literario. Entonces, claro, entender eso es muy difícil. Yo creo que, bueno, en Argentina, por ejemplo, en este momento de crisis tremenda, hay muchas editoriales que tienen previsto para este año sacar 3 libros, por ejemplo. Porque hay no solo crisis del papel y crisis económica y de todo, como ya saben. Y entonces, claro, los libros que van a sacar de alguna manera tienen que garantizarse que vendan un mínimo. Y yo creo que eso también coarta como el riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ir con alguien al menos que tenga un nombre conocido. Entonces ahí también yo doy clase y tengo, la verdad que escritoras y escritores muy brillantes en el taller que terminan sus textos y no saben qué hacer con ellos, ¿no? Y es a dónde los envío, como qué hago. La mayoría de las editoriales no reciben manuscritos, o sea, está cerrada la recepción. Y claro, yo tampoco me considero una escritora profesional, tampoco he tenido ningún éxito de ventas y eso me permite escribir por deseo y espero ser leída por lo mismo, ninguna obligación, ¿no? De nadie. No hay que leerme, ¿viste esto? ¿Por qué habrían de leerte? No, la verdad que no, si no se quieren complicar la vida, mejor no me lean. ¿Ves cómo los periodistas culturales Hay que leer. Sí, te proponen además que vos te autopublicites todo el tiempo, ¿no? Es como, y contanos en 3 líneas tu libro. Mirá, si lo pudiera contar en 3 líneas no lo habría escrito, la verdad. Me lo hubiera ahorrado, ¿viste? Voy al aforismo directamente. O bueno, a TikTok, que es lo mismo. Pero bueno, sí, como en este apuro que antes hablábamos, ¿no? Como de desechar no solo libros, sino comida, ropa y todo lo que se te ocurra. Amantes, bueno, sí, con el dedito, ¿no? Ni siquiera llega como a algo concreto. Claro, me parece que es un riesgo tremendo, pero uno nunca ha escrito para publicar o para la fama. Me parece como el deseo más pedorro, si se me permite la expresión. Como demasiado banal, ¿no? Como, en fin, yo creo que sí, que si podés no escribir, no lo hagas, porque lo más probable es que no ocurra nada con aquello. Te tiene que ocurrir a vos, en todo caso, ¿no? Yo no sé quién sería si no escribiera.
Por otro lado, esto de copiar, ¿no? De hacer copycats, me parece que les ocurre a aquellos que han tenido un gran éxito y tienen temor o el terror del segundo libro, ¿no? Cuando el primero te ha ido muy bien. Yo el segundo libro ya lo tenía escrito antes del primero y entonces la verdad es que era como todo el permiso para hacer lo más incorrecta posible, pero frente a mí, básicamente. Porque también en la carrera, por ser incorrecto, esa es la nueva corrección, a ver quién es más incorrecto, ¿no? El año que viene tenemos que traer a escritores correctos también. No solo a escritores incorrectos, tenemos que enfrentar aquí. Es que los elegimos bien incorrectos. Es lo que pasa. Yo creo que somos bastante correctos. Y por seguir con la corrección, antes de responder a la pregunta, me quedé atrapado con lo de Fahrenheit, porque como muchos sabréis, eso pasó textualmente. En el 220 a.C., el primer emperador de China, Qin Shi Huang, quema todos los textos confucianos y manda a ejecutar a todos los seguidores de Confucio. 10 o 12 años después, cuando el emperador muere y es enterrado con todos los ejércitos de terracota, gente que se ha memorizado las Analectas y el libro de Mencio lo pone por escrito. Y desde entonces hasta ahora Confucio tiene la aureola de haber sido perseguido. Y la literatura y el arte es una especie como de culto hipócrita al fracaso, un culto inevitablemente contradictorio, en el que suele tener éxito lo que no ha tenido éxito. Entonces, pues cuantos autores precisamente tienen esa aureola de genios, no tanto por lo que crearon como por lo que se les negó en vida. Y más bien por la potencia que no pudieron desplegar. Pues todos los sacrificados por la sociedad, empezando por Antonin Artaud y siguiendo por cualquier autor que ahora mismo que no está aquí, ¿no? Que no está aquí. Los que no están aquí. Bueno, ahora mismo también a nivel no solo de tendencia editorial, sino a nivel social, la recuperación de autoras es eso también, ¿no? La recuperación de autoras olvidadas, etcétera, Claro. es ese gusto, ¿no? Por recuperar y por dignificar lo que no pudo tener dignidad en su momento, ¿no? Recibir dignidad en su Y momento. por supuesto que hay una muerte por éxito. Hace un par de semanas he publicado otro artículo más sobre por qué Irene Vallejo, a pesar del éxito multimillonario, cosmopolita y transoceánico, no está escribiendo ni publicando ningún otro libro. Pues porque está, como ha dicho Luna, de premio en premio, de conferencia en conferencia, de polémica en polémica. Pero Irene Vallejo tiene unas novelas publicadas en castellano y por lo que he podido ver en la hoja de derechos, eso no se ha estado reimprimiendo salvajemente, lo cual indica una dinámica propia de un tipo de editoriales y de lectores que son los lectores de ensayo. Es decir, en la literatura contemporánea se suele entender todavía que el escritor por antonomasia es el narrador. Esto es una ficción puramente romántica. Hasta la época del romanticismo, el hombre o la mujer de letras se dedica a casi todo menos a la ficción. Principalmente se dedica a la filosofía, al amor al saber, y la escritura es, si eso, una fijación textual de lo que ha descubierto pues, en las letras humanas o en las letras divinas. Es a partir de Madame de Staël principalmente que se entiende que la literatura tiene que ver con la ficción y la ficción tiene que ver con la narrativa, como si las ideas no fueran ficticias. ¿El teorema de Pitágoras es real o es ficticio? ¿En qué ámbito se encuentran las matemáticas o la caverna de Platón? Ensayar ideas también es jugar con ellas y ver hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, efectivamente, en el ámbito de la ficción existe un culto a los autores o a las autoras, a la idea del genio creador, de la creación de mundos, el world building, además toda esta literatura como que crea a su vez comunidades, fanfiction, etc. Pero en ensayo, la dictadura del tema es atroz. Y eso explica por qué Harari, que es autor de varios libros muchísimo mejores que los que se traducen a todas las lenguas, sobre, por ejemplo, Tolstoy, tiene un libro en concreto sobre cómo la figura del soldado y del guerrero pasa de ser una figura heroica a una figura pasiva que sufre la guerra como una primera víctima. Eso no se traduce, eso está publicado en hebreo y no se va a traducir por mucho que venda y publique Harari. Porque lo que vende es el tema, lo que vende es el infinito en un junco, Homo Deus, Homo Sapiens o lo que sea. Las librerías más avanzadas, más futuristas, Finestras en Barcelona, tienen la sección de ficción ordenada por autores y la sección de ensayo ordenada por temas. Lo cual ya indica esto que estoy diciendo, ¿no? Que hay una dictadura ulterior
donde no se está apostando por los autores. De hecho, casi todos los libros de encargo suelen ser, se considera como un ultraje, ¿no? Que te encarguen, oye, pues tú escríbeme una novelita de campus porque eres universitario. Pero la cantidad de editores que se han acercado a mí, Ernesto, una historia de la filosofía, una historia de la filosofía, no te llaman, no quieres una historia de la filosofía. Y yo que no, por favor, esa es la droga a la que he tenido que decir continuamente que no. Bueno, hablas de ensayo, pero en la comida me parece que el caso más clamoroso, ¿no? en cuestión de narrativa de ficción es el de Andrea Abreu, que ha escrito un libro con un éxito brutal y yo creo que las consecuencias han sido tan devastadoras a nivel literario que no ha vuelto a escribir nada. Y yo no sé qué va a poder escribir, porque es un libro tremendamente particular, muy arriesgado, con un lenguaje... No puede hacer lo mismo, pero yo no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a superar ese grandísimo éxito? No tengo ni idea. Yo creo que, conociéndola un poco, me gustaría pensar que está bailando en su casa. Y con eso me conformo. ¿Sola? ¿Con una escoba? No, o sea, me refiero a que sí, el éxito yo creo que también le ha llevado a recluirse, ¿no? Sí. Y si en esa reclusión ha encontrado una felicidad que le puede permitir escribir luego lo que le dé la gana, es que eso vamos, ¿no? Ojalá le deseo que escriba lo que le dé la gana. Que use el lenguaje que quiera, si quiere hablar en canario, que hable en canario, si quiere hablar en almeriense, que hable en almeriense, si quiere inventarse un idioma, que se lo invente, ¿no? Pero que haga lo que le salga del coño, ¿no? Por supuesto, sí, es un poco, yo creo que le pasa a ella, le hubiera pasado a Sí. cualquiera, Por ¿no? eso. El éxito tan brutal, eso no se puede. Hablamos mucho del fracaso, pero qué peligroso, ¿no? Yo he contado también a mediodía que los 2 compañeros de instituto que se han suicidado de nuestra pandilla, uno era fracasado, pobrecito, porque su madre era prostituta, porque se metió en las drogas desde bien joven, dejó los estudios y bueno, iba cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pero recientemente se ha suicidado el más exitoso del grupo, el más guapo, 4 hijos, mujer estupenda, trabajo, dinero a tope. Entonces, lo que se nos ha quedado un poco en el grupo es decir, ostras, el éxito y el fracaso al final están tan cerca, hay conexiones tan poderosas, ¿no? Son como una polea, ¿no? Y bueno, no es fácil aceptar ni el éxito ni el fracaso, ¿no? Bueno, es una sociedad de angustiados y angustiadas, ¿no? Incluso los mediocres, que somos los que hemos sobrevivido, seguramente. Ni los ultra fracasados ni los ultra exitosos somos los que estamos aquí. Sí. El cobarde que vive un día más, ¿no? Esa es una explicación del estado de bienestar sueco, claro, que todos los valientes se fueron como vikingos a otros sitios y quedaron allí pues los cobardes, los que montaron el estado de bienestar. Eso se explica... Hay que ir acabando, ¿no? Sí. Vale. Antes de que cierre, la verdad es que se me olvidan antes unas cosas que yo creo que son importantes. Una es a nivel logístico, ¿no? Que estamos este fin de semana aquí en Vilafranca y entonces queremos que os divirtáis, que lo paséis bien, que conozcáis el pueblo, que conozcáis también, si tenéis tiempo, el entorno. Entonces, que sabéis que tenéis el WhatsApp de Selecta, ¿vale? Para cualquier tipo de información, de pregunta, cuando queráis, sobre cualquier cosa, ¿vale? A través de... Es mi teléfono. Que no, dale ahí. Dale empaque a la empresa. Este teléfono lo tengo desde hace 25 años y cuando lo puse en la web de Selecta, a partir de ahí hay gente que me llama y me dice, uy, pero estoy llamando a Selecta. Digo, no, soy Quique, soy tu amigo. Es que me pone aquí Selecta. O sea, sí, yo no he hecho ese cambio. O sea, me han usurpado, ¿sabes?, mi identidad telefónica. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, eso, que sepáis que me enviáis el WhatsApp, la pregunta, ¿vale? Y esto. Luego también, importante, ya que estamos en Vilafranca, pues antes que no he dado las gracias al Ayuntamiento de Vilafranca, ¿vale? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Siempre Somos siempre así. Fijaos, al Ayuntamiento de Vilafranca, que muchísimas gracias, que
nos están ayudando un montón. Aquí está Òscar, que es del Ayuntamiento, pero gente como Quique, que no es del Ayuntamiento, y gente que está por ahí, que están Òscar ahí detrás picando, ¡Asá, ya! Pues bueno, de verdad que a toda la gente del pueblo que directa o indirectamente nos ha echado una mano, pues muchas gracias. Y después también, que un poco, como veis, el mundo está lleno de mediocres, pues para cobardes, que, mediocres y cobardes. Pues que aquí fuera hay una mesa con los libros de estos autores, más de Valentín también, ¿vale? Y más de Borja, también hay libros para que puedan seguir fracasando, por favor. Podéis comprar libros para que todo esto... Bueno, eso, yo por mí. Bueno, pues... poco más. Solo recordar que a las 10 es el Cineforum aquí mismo, que ha habido un cambio de localización, de local, como sea. Yo me gustaría aprovechar también para dar las gracias a Kiki y Bárbara, aparte de como seguidores leyéndolos, como personas, ha sido un placer conocerlos desde, ya no me acuerdo, y simplemente agradeceros a todos que hayáis venido y que paséis un buen fin de semana en Villafranca. Y que cualquier pregunta os las van a responder porque me conocen el pueblo. Pero en serio, gracias. Gracias. Y gracias a los equipos.